Bueno, vamos a tratar de explicar en qué consiste la parte práctica de la asignatura relacionada con la historia de vida de una persona inmigrante o perteneciente a una minoría étnica en el grado de educación social, concretamente en el segundo curso dentro de la asignatura inmigrantes, minorías étnicas o educación intercultural y educación intercultural. Dada la situación, también es posible que, además de la historia de vida, podamos complementar este trabajo práctico, este trabajo de campo, con una unidad didáctica y poder desarrollar ambas acciones a la vez. En cualquier caso, este trabajo de campo, si la situación nos lo permite, tiene un carácter obligatorio, equivale al 30% de la nota de la asignatura global de la nota, global de la asignatura, y de ese 30% lo desglosamos en que el 60% corresponde al trabajo que se presente por escrito en el grupo que el alumnado elija, y el 40% corresponde a la exposición. Dentro de esa exposición lo desglosamos también en dos bloques, de las cuales el 70% equivaldrá a la nota propuesta por el profesor o profesora de la asignatura, mientras que el 30%, siempre que sea posible, se corresponderá con la valoración del grupo clase. Por lo tanto, tendremos un trabajo escrito que corresponde al 60% dentro de ese 30% total de la asignatura, y ahí cada alumna o alumno del grupo tendrá la misma nota, será una nota común de ese trabajo escrito que se presentará en un único trabajo, y luego la exposición tendrá una parte individualizada, cada alumna o alumno expondrá la parte que le corresponda, y equivale al 40% del total de la nota de ese 30% del total de la nota. Es decir, que ese 30% tendrá 70%, 60% por un lado y 40% por otro. ¿De acuerdo? Ese 40% será la exposición. Esa exposición, al ser individualizada, tendrá una valoración que corresponda a cada uno de los miembros del grupo, que puede ser mejor, peor, igual, bueno, pues depende de cómo lo haga cada persona en su exposición. Bien, pero dentro de ese 40% del que estamos hablando, que corresponde a la parte individual de la nota, el 70% tendrá el valor dado por el profesor, mientras que el otro 30%, siempre que se pueda, dado por el grupo clase. Cada grupo de la clase evaluará también cómo ha hecho la exposición esas personas, ¿de acuerdo? Los grupos, en función del número de alumnos y alumnas que tengamos en la asignatura, estará comprendido en torno a 3-4 personas cada grupo, nunca menos de 3 y nunca más de 4. O sea, decir 3-4, presumiblemente lo ideal, el patrón oro, sería 4 personas. Y se trabajará en la parte práctica de la asignatura. Bien, desde esta perspectiva tenemos, por tanto, que el trabajo tiene que exponerse de forma pública. Es un trabajo en realidad en grupo, pero evaluado también individualmente. El documento escrito, como he dicho anteriormente, será evaluado y la nota se compartirá entre todos los miembros del grupo, mientras que la exposición oral tendrá una nota individual en la que también tendrá algo que decir el colectivo clase. El tiempo que dura la exposición es máximo 30 minutos, pero 30 minutos es toda la exposición y toda la defensa. Por lo tanto, hay que estimar que la exposición vendría a durar en torno a 25 minutos, nunca más, y los otros 5 sería para preguntas que quiera hacer bien el profesor o profesora de la asignatura o cualquier alumno o alumna del aula. La historia de vida que se elija, bien de la persona inmigrante, bien de una minoría étnica, tiene que ser aceptada y dado el visto bueno por parte del profesorado de la asignatura. Inicialmente, la búsqueda de esa historia de vida tiene que realizarla el propio grupo. Es decir, el acercamiento al otro forma parte de la empatía que tiene que generar el grupo en sí y cada elemento que conforman el grupo para acercarse a esa persona inmigrante y que esa persona inmigrante o minoría étnica tenga la afinidad suficiente con esas personas para poderlas contar su vida y su experiencia, que evidentemente es muy probable que difiera de otras experiencias que realmente se conozcan. Vamos a ver y a vivir y a conocer la realidad desde la propia afección de la persona, en este caso inmigrante.
Hay que, por tanto, desarrollar actitudes de respeto, de tolerancia y, desde luego, de empatía hacia la persona con la que, evidentemente, nos va a ayudar a construir esa historia de vida, que no es otra que la historia de vida de esa persona a la que nosotros vamos a desarrollar o a realizar este trabajo. En ningún caso pueden aparecer elementos identificativos de esa persona. Hay que cuidar muy mucho que esa persona no se la puede identificar por motivos, lógicamente, de confidencialidad y de seguridad. Solamente deberán saber quién es esa persona, cada miembro del grupo, lógicamente, y el profesor o profesora de la asignatura, más que nada para cotejar o contrastar la veracidad del trabajo. Si en algún caso no pudiese encontrarse la fuente para poder realizar el trabajo, el profesor o profesora de la asignatura asignaría qué historia de vida debe realizarse o qué unidad didáctica. Pero eso va en detrimento de la propia calificación, porque parte de este trabajo también es el cómo poder abrirse y el cómo generar esa posibilidad de realizar esta actividad. También, al ser un grupo de educación social no muy numeroso, no debe haber nunca más allá de 2 coincidencias entre los países de procedencia o de minoría étnica. Y en cualquier caso, si el país de procedencia, nunca de la misma zona. Es decir, tendrá que haber una cierta diferenciación que permita la construcción de que haya 2 identidades pertenecientes probablemente a un país emisor de población migrante. ¿Cómo es el esquema de trabajo? El esquema de trabajo es sencillo, simple y es muy mecánico y metódico y muy sencillo de aprender, muy fácil, pero hay que tenerlo muy presente porque la estructura va a ser rígida. Quiero decir que va a ser una estructura que debemos comprender, conocer y la vamos a desarrollar todo el mundo por igual para tener las mismas posibilidades y las mismas oportunidades. El número de páginas del trabajo es de 20. 20 significa que puede como poco ser 19 o como mucho 21, pero la idea es que sean 20. Antes del trabajo, obviamente, en la primera página habrá que señalar quiénes son los miembros del grupo, cuál es el país de procedencia de esa persona inmigrante o si es de una minoría étnica. Esa es la primera página, que la podemos contar como página 0, es decir, que no contabiliza dentro de esas 20. Ya si la primera, que es obligatoria, una síntesis, no un resumen, una síntesis o un abstract de 20 líneas como máximo. ¿De acuerdo? Esa síntesis, además, inmediatamente después, debe ser traducida al inglés. Insisto, esta síntesis es muy importante porque es la esencia del trabajo. La lectura de esa síntesis o de ese abstract tiene que permitir al lector entusiasmarse con el trabajo que se está haciendo y poder continuar. Por lo tanto, es fundamental a la hora de arrancar la historia de vida. A continuación, viene la página siguiente, hay que hacer una breve justificación, es decir, ¿por qué? ¿Por qué he querido hacer este trabajo con esta persona inmigrante procedente de este país? Una pequeña introducción, es decir, voy a hacer esto, y un marco contextual de la persona objeto de estudio, es decir, de dónde viene, si es mujer, si es hombre, si viene de una ciudad, viene del campo, si tiene estudios, no tiene estudios, tiene una contextualización que permita valorar de entrada qué posibilidades tiene esa persona de poder generar estrategias de convivencia cuando llegue a nuestro país o llegue a nuestro área donde compartimos la existencia, ¿no? Inmediatamente después tendremos que calibrar unos objetivos, es decir, ¿qué busco de esta persona? ¿Qué objetivos? Y tal vez desarrollar unas categorías de análisis. ¿Qué quiero perseguir ahí? Es decir, ha venido por trabajo, ha venido por deporte, ha venido por economía, ha venido por amor, ha venido por los multitud de factores o multitud de objetivos que permitan el desentrañar cuál es la realidad y además incluso qué puede hacer, qué puede generar para que su permanencia en nuestra sociedad sea lo más larga, duradera y con estrategias de convivencia que la permitan, pues lógicamente, desarrollarse sobre todo con felicidad dentro de nuestra sociedad, ¿no? Si es preciso, solo si es preciso, desarrollaremos una fundamentación teórica. ¿En qué caso se puede desarrollar? Pues imaginémonos que esta persona, uno de los objetivos que yo voy a analizar es el tema religioso, porque esta persona ha venido aquí porque es budista y quiere generar un templo budista, vamos a poner este ejemplo, ¿no? Entonces vamos a fundamentar qué es el budismo y para que el resto del alumnado, cuando lo escuche, sepa cuál es la razón por la que viene y digamos que puntos esenciales deben ser necesarios conocer.
De no ser así, pues evidentemente no sería necesaria esa fundamentación teórica. Desde el punto de vista metodológico, la metodología que se va a utilizar básicamente es la cualitativa a través del trabajo de campo. Las técnicas metodológicas va a ser la observación participante, una entrevista, una encuesta, etcétera, y los recursos que se van a utilizar pues probablemente sean fotografías, grabaciones, eso ya depende de cada grupo. Lo que sí también hay que tener presente es la temporalización, es decir, cuánto tiempo nos ha llevado, cuántas reuniones hemos realizado, dónde las hemos realizado y el total del trabajo. No por poner mucho tiempo significa que va a tener una mejor valoración, porque a lo mejor tanto tiempo para tan poca cosa es contraproducente, o al revés, tan poco tiempo para lo que se ha sacado es sospechoso. En cualquier caso, el tiempo que se ha realizado, el real, y se acabó, no hay problema. También puede haber una metodología cuantitativa, es decir, se hace una valoración de datos en cuanto a que, bueno, pues se hace una serie de preguntas o de ítems que a lo mejor pueda responder y hay que hacer una valoración cuantitativa. Bueno, pues también se puede hacer. El siguiente apartado es el análisis de datos. El análisis de datos solamente hay que realizarlo en función de las categorías de análisis que hayamos trazado. Es decir, si yo he marcado estos 5 o 6 objetivos, solo voy a analizar esos 5 o 6 objetivos y los voy a explicar, no más. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es lo que debo centrarme. En séptimo lugar, y este es fundamental para todos, esto lo tienen que hacer todos, es la adaptación, caso de existir, de la educación social y de la educación intercultural en su país o en su cultura originaria, comparándola evidentemente con la española. Es decir, hacer una pequeña síntesis comparativa de la educación social que se está desarrollando en ese país con respecto a la nuestra. El punto octavo importante son las conclusiones. Las conclusiones solamente serán aquellas que emanen de los objetivos que hemos analizado y de lo que hemos analizado. La conclusión deriva solo de ese análisis, no otro. Esas son las conclusiones. Conclusión 1, esta. Conclusión 2, conclusión. Por lo tanto, habrá 5 o 6 conclusiones máximo, o 7, no mucho más, porque derivarán de las categorías de análisis que nos hayamos propuesto alcanzar. El punto 9 es la bibliografía y recursos utilizados, donde utilizaremos la normativa APA sexta edición para finalizar con los anexos. El anexo, a partir de la bibliografía, ahí tendremos ya la página 20 y a partir de la 20 empezarán los anexos. Los anexos podemos utilizar tantas páginas como se necesiten, pero en los anexos solamente debemos contar aquello que aclare lo que hayamos desarrollado dentro de los contenidos del trabajo, no apuntalar o abundar más en relación con lo que tengamos, solamente justificar, aclarar o explicar aquello que hayamos desarrollado a lo largo de nuestro trabajo. En síntesis, para resumirlo de alguna manera, sería: el trabajo tiene una extensión máxima sin contar anexos de 20 páginas, sin contar la hoja inicial. Al comienzo de la primera página y después de, estoy resumiéndolo, repasándolo, después de decir quiénes son las personas, de señalar las personas responsables del trabajo y de la identificación de la historia de vida, se realiza una síntesis de 20 líneas como máximo. Insisto en las 20 líneas, no son 25 ni son 15, son 20 líneas, por lo tanto hay que ceñirse a esas 20 líneas, hay que hacer el esfuerzo de concentrar esa síntesis en 20 líneas y después traducirla al inglés. Inmediatamente después, una breve justificación e introducción y el marco contextual de la persona, donde expliquemos de dónde viene esa persona, quién es, cuáles son las características que tiene, por qué ha emigrado, por qué ha llegado hasta aquí. Inmediatamente después los objetivos, es decir, a través de categorías de análisis, qué quiero yo analizar de esa persona, porque cuando he hablado con ella, ella me ha contado una serie de aspectos y de los cuales yo quiero entresacar estas 4 o 5 que me parecen significativas. Por lo tanto, es importante que igual me ha contado 100, pero yo tengo que seleccionar 5, 6 o 7 que me parezcan lo suficientemente importantes y que pueda concentrar en un trabajo de 20 páginas. El marco teórico, siempre y cuando sea necesario, como siguiente apartado, es decir, si tengo que explicar algo, pues por ejemplo, si lo que decía venía de la referencia a algún aspecto religioso, pues hay que explicar qué características tiene esa religión para que la gente pueda entender un poco y contextualizar bueno, pues cuáles son los aspectos que realmente son más significativos de ese objetivo que hemos marcado en esa persona. ¿Qué metodología hay que utilizar? Sería el siguiente apartado. En este caso sería la cualitativa, a través de la observación participante, a través de una encuesta, a través de la entrevista. El análisis de datos sería el siguiente, es decir, analizaremos solo aquellos datos que correspondan a las categorías de análisis que a su vez derivan de los objetivos que hemos propuesto inicialmente.
Un punto importante, fundamental para todos, la adaptación a la educación social y también de la educación intercultural siempre que exista en el país cultura originaria, comparándola con la española. Eso es fundamental siempre y cuando exista. A lo mejor pues en una zona de Ruanda, Burundi, pues no. Pero siempre que exista hay que explicarlo e intentar explicarlo. El noveno son las conclusiones. Las conclusiones derivarán solamente del análisis que se haya realizado y de las categorías de análisis, no de otro aspecto. Y cuando señalo propuestas de mejora, son propuestas de mejora no del trabajo que ha hecho la alumna o el alumno, sino del propio trabajo que se plantea, cómo podemos mejorarlo, pero siempre y cuando que sea viable, que se pueda hacer. Ya sería muy interesante traer aquí a la persona migrante que nos cuente, pero eso es prácticamente imposible porque necesitaríamos otro cuatrimestre más, necesitaríamos que todo el mundo pudiese hacerlo para evitar comparaciones que a lo mejor no fuesen similares, bueno, cosas que se pueden a lo mejor ocurrir y que puedan ser interesantes. La bibliografía y recursos apoyándonos en la normativa APA sexta edición, y finalmente los anexos que, insisto, irían al final y no se contabilizarían como paginado después de los 20 páginas. Puede ser todas las páginas que se quieran, pero que tienen que aclarar o justificar o explicar en los algo que esté relacionado con el contenido interior del trabajo, no a más. Continuando la estructura del trabajo, podríamos decir que en esa fase de preparación es necesario una aproximación sucesiva hacia la persona, es decir, hay que tener los permisos previos y sobre todo de aceptación, a sabiendas de que la persona va a ser anónima, eso que lo tenga muy claro, pero por lo tanto no vamos a llegar y abordar a la persona, hay que hacer sucesivas aproximaciones y en esas aproximaciones señalando lo que se busca, lo que se quiere y que vean que es para un trabajo de la universidad, para dar a conocer esa realidad y luego cómo poder de alguna manera generar estrategias de convivencia, de ayuda y de apoyo para incluir a esa persona en nuestra sociedad, ¿no? Por lo tanto, partiremos de un diseño previo de la entrevista, que nosotros creemos que puede ser, por lo tanto debemos conocer la realidad de la persona y del país en el que viene, pero que probablemente en ese diseño previo a la entrevista, cuando nosotros comencemos a hablar o a trabajar, pues nos damos cuenta que se nos va por otro lado, porque esta persona nos quiere contar aspectos o cuestiones que son interesantísimos y nosotros no habíamos parado, no habíamos tenido en cuenta ello. Por lo tanto, desviamos el diseño de la entrevista y proponemos otra entrevista diferente, más real, más significativa, más interesante y que se adapte realmente a lo que nosotros buscamos. Hay que solicitar también permiso para la grabación y las fotografías, ser posible que no se pongan para no identificar. Debemos tener en cuenta los lugares de encuentro que han facilitado la realización del trabajo, la temporalización que se ha desarrollado, cuánto tiempo, dónde, cómo, las entrevistas que hemos realizado. Incluso si partimos de alguna hipótesis o algún prejuicio, un estereotipo previo, poder señalarlo y ver un poco si eso ha variado o no. Evidentemente se aconseja establecer categorías de análisis, es decir, 4, 5, 6 que marquen unos objetivos. En cuanto a la presentación, la redacción y exposición, la presentación escrita debe ser en Word. Yo prefiero en PDF porque vamos a pasar el Turnitin, por lo tanto, a ser posible en PDF. Letra Arial tamaño 11, interlineado 1,5, márgenes 2,5, con justificación a ambos lados. Se presenta en vez de por mail, lo vamos a presentar por Moodle, y un único documento escrito por grupo. Hay que tener muy en cuenta el día pactado, como veremos después. Máximo 4 personas por grupo, máximo. La exposición entre 20 y 25 minutos, yo calculo más cerca de 25 que a 20, y unos 5 o 7 minutos de discusión y de réplica que puede hacerse a través de un PowerPoint dicha exposición. El trabajo está claro, como he dicho hace un momento, no tiene posibilidad de prórroga. El día pactado al comienzo del curso y al finalizar la clase, así como las exposiciones, ¿de acuerdo? Los epígrafes ya hemos señalado lo que debe aparecer, las cuestiones identificativas, bueno, que hay un resumen un poco no voy a volver a contarlo, un poco más detallado si acaso, donde se puede apreciar un poco aspectos que puedan ser interesantes, ¿no?, de cara a que podamos desarrollar y llevar a cabo de una manera más digamos, más detallada, ¿no? En la presentación oral, pues puede hacerse a través de un PowerPoint que no tiene por qué enviárseme ese PowerPoint. Yo también quiero estar expectante a la hora de la presentación, ver un poco la puesta en escena, ¿no?
Cada estudiante deberá presentar una parte del trabajo por el que evidentemente va a ser evaluado por el profesor. Ya he dicho que es ese porcentaje de evaluación individual. El profesor tiene un porcentaje altísimo de la nota de ese alumna o alumno, el cual va a valorar la claridad expositiva, la capacidad de síntesis, los contenidos, el método que utiliza y cómo lo utiliza, los recursos, el interés que genera en su exposición y la capacidad para ajustarse también al tiempo que tiene, ¿de acuerdo? Porque si consume el tiempo del otro compañero o compañera, va a anular la exposición de la otra persona, y eso evidentemente va en contra de quien ha cometido ese error, y no debe hacerse, ¿no? Bien, cada grupo, no cada persona, sino cada grupo, en la exposición oral, a ser posible, si la situación lo permite, será evaluado por el resto de los grupos de la clase y como ya he señalado anteriormente, su calificación corresponderá al 30% del total de la valoración de la exposición. El 70%, como he señalado anteriormente, corresponde al profesor. Cada grupo que va a evaluar al grupo que expone, cada grupo clase, va a tener en cuenta las siguientes variables: presentación y puesta en escena, contenido, transmisión del conocimiento, es decir, la didáctica y los recursos utilizados, conclusiones, aportaciones, originalidad y respuesta a los interrogantes planteados, y una nota final que cada grupo dará al grupo que expone. Con ello también tenemos una valoración en conjunto de la clase frente a el del propio profesor. Esto es un esquema para la realización de cualquier trabajo de inicio a la investigación, que es interesante probablemente tener, pero para desarrollar con mayor amplitud, con mayor margen, con mayor conocimiento, que no tiene por qué desarrollarse para nada en lo que vamos a hacer nosotros ahora, pero al menos que lo tengáis de referencia. Y luego las referencias bibliográficas, hay que utilizar la normativa APA sexta edición. Vosotros evidentemente la podéis descargar sin ningún problema, pero no obstante aquí se señalan cómo se pueden citar los libros, los capítulos del libro, artículos de revista, los trabajos publicados por internet, los artículos en prensa, otro tipo de publicaciones, otros tipos de citas, etcétera, etcétera, etcétera. Y con ello creo que queda en prácticamente estos 20 minutos explicado la parte práctica de la asignatura, en la que vamos a tratar de desarrollar la historia de vida de una persona inmigrante o perteneciente a una minoría étnica. Como a lo mejor nos es imposible realizar este trabajo, pues porque la situación sanitaria nos lo impide, o cualquier otra situación, podemos complementarla con una unidad didáctica, e incluso lo podemos complementar aunque la situación sea de total normalidad. La unidad didáctica la explicaré en el capítulo siguiente.